Una hermana traicionó la confianza, robándole el novio en el altar. La inesperada confrontación reveló oscuros secretos que cambiaron el destino de una familia para siempre. Cuando todo parecía perdido, el verdadero amor surgió de las cenizas, de la traición, probando que algunas puertas se cierran para que otras mejores se abran. Una historia de valentía, perdón y nuevos comienzos que te emocionará. Deja tu like, suscríbete al canal y comenta tu reacción a este giro impresionante. Fue en el reflejo borroso del espejo antiguo donde vi mi mundo derrumbarse. Mientras ajustaba los delicados encajes de mi velo, la imagen reflejada mostró claramente a mi hermana menor, Mariana, en brazos del hombre que en pocos minutos debería estar esperándome en el altar. No era una conversación íntima, no era un abrazo de consuelo, era un beso, largo e intenso, escondido en el jardín lateral de la iglesia donde crecí escuchando sobre valores y honor. Mis manos temblaron. La fina tela del velo se deslizó entre mis dedos como la confianza que había depositado en ambos durante años. 32 años de vida, y nunca sentí un dolor tan agudo, como si alguien me hubiera arrancado el corazón aún palpitante del pecho. La imagen quedó congelada en mi retina mientras tragué saliva, intentando respirar. Doña Elena, ¿está todo bien? Está pálida. La costurera que hacía los últimos ajustes tocó mi hombro con delicadeza, pero yo ya estaba en movimiento, arrastrando metros de satén blanco por el estrecho pasillo de la sacristía. El tacón alto de mis zapatos de novia resonaba en las piedras antiguas del camino que llevaba al jardín, un sonido rítmico que anunciaba la tormenta en la que me había convertido. Cuando llegué al lugar exacto donde los vi, todavía estaban allí, ahora conversando en susurros. Yo, que siempre fui la hija controlada, la abogada de voz firme en los tribunales, la mujer que nunca levantaba la voz, sentí algo primitivo apoderarse de mi ser. ¿Cómo pudieron? Mi voz salió más alta de lo que pretendía, haciendo que algunos invitados que ya llegaban voltearan la cabeza en nuestra dirección. ¿El día de mi boda? ¿En la iglesia donde fui bautizada? Carlos, mi prometido, no, ex prometido a partir de ese momento, se tambaleó en mi dirección. Su aliento delataba que había bebido más de la cuenta antes de la ceremonia. Elena, no es lo que estás pensando. Tropecé y tu hermana solo me sostuvo. Ahórrame tus excusas baratas. Lo corté con una frialdad que no sabía poseer. Lo vi todo por el espejo, mientras yo ajustaba el velo que elegí pensando en ti. Ustedes dos. Mariana, mi hermana 5 años menor, siempre fue la favorita de mis padres. La niña de rizos dorados que podía romper las reglas con una sonrisa. Ahora, me encaraba con una mezcla de culpa y desafío en los ojos. Siempre lo tuviste todo, Elena. La carrera perfecta, el novio perfecto, la vida perfecta. Quizás era hora de compartir un poco. Aquellas palabras me golpearon como una bofetada. La hipocresía era flagrante. Mientras yo trabajaba 10, 12 horas al día construyendo mi carrera de abogada en Ciudad de México, ella vivía del domingo y los regalos de nuestros padres. Mientras yo ahorraba para comprar mi primer departamento, ella recibía un coche nuevo a cada capricho. Y ahora hablaba de compartir, como si yo tuviera una deuda con ella. Los invitados comenzaron a aglomerarse a nuestro alrededor, atraídos por el espectáculo inusual de una novia confrontando a la hermana y al prometido. Mi madre apareció, entre la pequeña multitud, su rostro contraído en una expresión de pánico social que yo conocía demasiado bien. «Elena, por el amor de Dios, contrólate». Me sujetó el brazo con fuerza, diciendo entre dientes, «Piensa en lo que dirá la gente. El padre ya está listo, los invitados llegando. Podemos arreglar esto después de la ceremonia». La miré como si la viera por primera vez. Nadia López, descendiente de una familia tradicional de Jalisco, para quien las apariencias siempre valieron más que cualquier verdad. ¿Arreglar qué, mamá? ¿A mi prometido besando a mi hermana? ¿Quieres que me case con él de todos modos para evitar el qué dirán? Solté una risa seca, desprovista de cualquier humor. No soy uno de tus arreglos florales que puedes ajustar para que quede bonito, en la foto. Mi padre se acercó, el rostro rojo de vergüenza o rabia. Nunca sabré con certeza. Antonio López, hombre sencillo del interior de Jalisco que hizo fortuna con plantaciones de agave, siempre dividido entre el amor por sus hijas y el miedo a desagradar a mi madre.
Hija, vamos a hablar con calma. Estoy seguro de que hay una explicación. Su voz flaqueó al ver mi expresión determinada. La explicación es que no habrá boda hoy. Arranqué el velo de mi cabeza y lo tiré al suelo, entre los pies de Carlos y Mariana. Y quizás ustedes dos puedan disfrutar la fiesta, ya que todo está pagado. Ignorando las súplicas desesperadas de mi madre y las miradas atónitas de los invitados, caminé hasta el estacionamiento de la iglesia. Todavía con el vestido de novia, entré en mi coche y giré la llave en el contacto. No tenía un destino en mente, solo la certeza de que necesitaba escapar de allí antes de que el papel de hija y novia perfecta me sofocara del todo. Conduje durante horas, sintiendo el vestido apretar como una armadura incómoda. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente reconocí hacia dónde mi instinto me llevaba. La hacienda de mi abuela Adela en el interior de Jalisco. Una casona colonial rodeada de colinas cubiertas de plantas de agave que pertenecía a la familia. Desde hacía 5 generaciones. Cuando era niña, pasaba los veranos en aquella hacienda, escuchando historias de la abuelita Adela sobre mujeres fuertes que enfrentaban tormentas con la cabeza erguida. La mujer jalisciense no se dobla, mi hija. Puede doblarse con el viento, pero se levanta y sigue adelante, decía mientras me enseñaba a preparar cajeta en el cazo de cobre. El portón de madera rechinó cuando lo empujé, anunciando mi llegada inesperada. María del Carmen, la ama, de llaves que cuidaba la propiedad desde que tengo memoria, apareció en el porche con los ojos como platos al ver a una novia polvorienta y con maquillaje corrido, parada en el camino de piedras. Virgen Santa. ¿Doña Elena? ¿No debería estar casándose hoy? La boda terminó antes de empezar, María. Respondí simplemente, mientras subía los gastados escalones de la escalera que llevaba al porche. ¿Puedo quedarme aquí unos días? La casa. Es suya, niña. Su abuela dejó bien claro en el testamento que esta parte de la hacienda le pertenece. Me abrazó sin hacer más preguntas, con ese cariño maternal que siempre me ofreció. Voy a preparar un baño caliente y a calentar un caldo de elote. Parece que se va a derrumbar. En las horas siguientes, lloré todo lo que había contenido en la iglesia. Sentada en la bañera antigua con patas de león, dejé que el agua caliente se llevara los restos de lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. María me había ayudado a salir de aquel vestido opresor, guardándolo en una caja de madera sin comentar el simbolismo del gesto. Mi celular no paraba de sonar. Llamadas de mi madre, mi padre, amigas preocupadas e incluso de Carlos. Apagué el aparato y lo guardé en el cajón de la cómoda antigua que había sido de mi abuela. En aquel momento, el mundo exterior dejó de existir. Éramos solo yo, la hacienda, y el silencio reconfortante de la noche en el campo jalisciense. Durante la primera semana, apenas salí de la habitación. María traía bandejas con comida que apenas tocaba, y no insistía cuando pedía estar sola. Al 8º día, cuando el sol entraba por la ventana en haces dorados, decidí que era hora de dejar de lamentarme. No por Carlos ni por Mariana. Ellos no merecían mis lágrimas, sino por mí misma. Me puse unos vaqueros viejos y una camiseta que había dejado en la hacienda en alguna visita anterior. Bajé las escaleras de madera que crujían bajo mis pies descalzos y fui a la cocina, donde María preparaba polenta en el fogón de leña. Buenos días. Mi voz sonó extraña, después de días de silencio. Creo que tengo hambre. La sonrisa de María iluminó su rostro marcado por el tiempo. Gracias a Dios, ya estaba pensando en llamar al doctor Ramírez del pueblo. Siéntese aquí, que voy a servirle un desayuno que le devolverá la fuerza, niña. Mientras comía la polenta con huevo estrellado, queso fresco y café cargado, sentí algo despertar dentro de mí. Unas ganas de redescubrir quién era Elena López más allá de la abogada exitosa que casi se casa. Quería entender por qué había elegido a un hombre como Carlos, por qué ignoré las señales de que quizás él no era quien yo pensaba. Después del desayuno, caminé por el patio de la hacienda. Sebastián, el administrador de la hacienda, desde hacía más de 20 años me saludó con el respeto de siempre. Buenos días, doña Elena. Es bueno verla por aquí. Sebastián, por favor, cuénteme cómo van las cosas en la hacienda. Quiero saberlo todo. Pedí, genuinamente interesada por primera vez en años en los detalles de la propiedad, que un día sería completamente mía.
Durante las horas siguientes, Sebastián me explicó sobre las cosechas, los problemas con las lluvias del último año, los planes para expandir la plantación de agave a una nueva área. Era un mundo completamente diferente del caos urbano de Ciudad de México, de las audiencias y los plazos procesales que dominaban mis días. Cuando volví a la casa, encontré en el despacho de mi abuela una caja antigua de madera tallada. Dentro, descubrí un diario con cubierta de cuero desgastado por el tiempo. En la primera página, la caligrafía elegante de Adela López me invitaba a conocer secretos que nunca imaginé. Para Elena, mi nieta querida. Cuando sea hora de que descubras tu propia fuerza, estas páginas podrán mostrarte el camino. Sentada en la mecedora del porche, con una taza de café recién hecho en las manos, me sumergí en las memorias de mi abuela. Las páginas amarillentas revelaban no solo la historia de la hacienda, sino también conflictos familiares que nunca se mencionaron en las comidas de domingo. Una revelación en particular me dejó atónita. Mi madre, la férrea defensora de la moral y las buenas costumbres, había robado el novio de su propia hermana en su juventud. Tía Carmen, que siempre parecía fuera de lugar en las reuniones familiares y que apenas hablaba con mi madre, había sido traicionada exactamente como yo. La diferencia era que mi madre consiguió lo que quería. Se casó con mi padre, el heredero prometedor que originalmente salía con mi tía. La historia se repite como farsa, murmuré para mis adentros, encontrando una ironía amarga en aquella revelación. ¿Sería este el patrón de la familia López? ¿Hermanas robándose las parejas? ¿Un ciclo tóxico que ahora Mariana perpetuaba? Al 15º día de mi autoexilio en la hacienda, oí el sonido inconfundible de neumáticos en la grava de la entrada. Mi corazón se aceleró, anticipando la confrontación que había pospuesto. Desde la ventana de la habitación, vi el coche de Carlos estacionándose, y para mi sorpresa, Mariana bajaba del asiento del copiloto. María subió las escaleras apresuradamente. Doña Elena, su prometido y su hermana están aquí. ¿Debo echarlos? Respiré hondo, sintiendo una calma inesperada envolverme. No, María. Voy a hablar con ellos. ¿Puede servir un café en el porche, por favor? Bajé las escaleras sin prisa, eligiendo cada paso con deliberación. Ya no llevaba ropa de dormir ni tenía el cabello despeinado. Vestía vaqueros, una camisa, blanca sencilla y tenía el cabello recogido en una coleta baja. Nada de maquillaje, nada de joyas. Solo yo, en mi versión más cruda y verdadera. Carlos y Mariana esperaban en el porche, ambos visiblemente incómodos. Él, siempre impecable en sus trajes italianos, parecía fuera de lugar en el ambiente rústico de la hacienda. Mariana, por otro lado, vestía más sencilla de lo habitual, como si intentara transmitir una imagen de arrepentimiento a través de la ropa discreta. Elena, necesitamos hablar. Carlos dio un paso hacia mí, pero se detuvo al percibir mi expresión impasible. Después de 2 semanas, finalmente deciden aparecer. Me senté en la mecedora, indicando con un gesto que podían ocupar las sillas frente a mí. ¿Qué hay que decir que justifique el viaje hasta aquí? Mariana empezó a llorar. Gruesas lágrimas corrían por el rostro que tanto se parecía al mío. Fue un terrible malentendido, Elena. Carlos había bebido demasiado, estaba nervioso por la boda. Él tropezó, y yo solo lo sostuve. Lo que viste no fue un beso de verdad. La observé atentamente, notando cómo siempre había sido buena llorando cuando le convenía. Desde niña, sus lágrimas derretían la firmeza de nuestros padres, garantizándole el perdón por cualquier travesura. Carlos asintió enfáticamente. Es la pura verdad, Elena. Sabes que te amo. ¿Por qué arriesgaría todo el día de nuestra boda? ¿Tiene sentido para ti? Interesante que menciones el sentido, Carlos. Tomé un sorbo del café que María había servido, porque, de hecho, muchas cosas empezaron a tener sentido en los últimos días. Puse la taza sobre la mesita de centro y me incliné hacia adelante, mirándolos directamente. Por ejemplo, ¿cómo sabías que el campo de agave del sur fue replantado recientemente? Mencionaste eso mientras observabas la hacienda al llegar. Carlos palideció ligeramente. Debes habérmelo comentado en algún momento. Curioso, porque yo misma lo descubrí apenas ayer, cuando Sebastián me mostró los cambios en la propiedad. Mantuve mi voz tranquila.
como si estuviéramos discutiendo el clima. Es casi como si conocieras la hacienda mejor que yo, que soy la heredera. Mariana se removió en la silla, súbitamente interesada en sus uñas impecables. Carlos carraspeó, visiblemente incómodo. Quizás escuché a tu padre comentarlo en alguna ocasión. Mi padre nunca se involucró en los detalles de la producción de tequila. Dejaba todo en manos de Sebastián y de mi abuela, cuando ella vivía. Me levanté y caminé hasta la barandilla del porche, observando los campos de agave que se extendían por la propiedad. ¿Quieren saber qué más descubrí en estos días? Que mi firma fue falsificada en algunos documentos solicitando la evaluación de la hacienda para su venta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me volví para enfrentarlos nuevamente y vi el pánico en sus ojos. Elena, eso es un absurdo. Mariana se recuperó primero, su voz súbitamente firme. ¿Por qué alguien falsificaría tu firma? Esa es exactamente la pregunta que le hice a la notaría pública del pueblo cuando me llamaron para confirmar si realmente tenía interés en vender la propiedad. Crucé los brazos, sintiendo una fuerza interior que no sabía que poseía. Extraño, ¿no? Especialmente considerando que la hacienda sería oficialmente transferida a mi nombre como regalo de bodas de nuestros padres. Carlos se levantó abruptamente. Esto es ridículo. Estamos aquí para reconciliarnos, para explicar que todo fue un malentendido, y tú nos recibes con acusaciones absurdas. Siéntate, Carlos. Mi voz salió tan autoritaria que obedeció instantáneamente. Vamos a jugar limpio ahora. Ya, lo sé todo. Sé que ustedes dos se han estado viendo a escondidas desde hace meses, no para una aventura romántica, como pensé inicialmente, sino para algo igualmente sucio, planear cómo venderían esta hacienda tan pronto como estuviera a mi nombre. Mariana comenzó a llorar de nuevo, esta vez lágrimas de verdadera desesperación. Estoy endeudada, Elena. Hice algunas inversiones que salieron mal. Pedí préstamos, usé tarjetas de crédito. Ya no sabía qué hacer. Y naturalmente, la solución era convencer a tu futuro cuñado para que te ayudara a robar la herencia de tu propia hermana. Mi tono era de puro desdén. Carlos intentó recuperar el control de la situación. No era exactamente así, solo intentaba ayudar a tu hermana mientras te protegía a ti. Sabíamos que tienes apego emocional a este lugar, pero francamente, Elena, ¿qué haría una abogada corporativa de Ciudad de México con una hacienda de agave en el interior de Jalisco? Sería una carga para ti. Solté una risa seca. Una carga tan grande que estabas dispuesto a llevar a cambio de... ¿Cuánto era? ¿20% del valor de la venta como comisión por conseguir un comprador? Eso fue lo que el agente inmobiliario del pueblo me dijo cuando lo interrogué. El rostro de Carlos se contrajo en una máscara de furia. Por primera vez, vi al hombre detrás de la fachada encantadora que me había conquistado años atrás. Un oportunista que veía en mí no a una compañera, sino un medio para alcanzar sus fines materialistas. Siempre fuiste tan ingenua, Elena. Escupió las palabras. Tan ocupada siendo la hija perfecta, la profesional ejemplar, que no te diste cuenta de que estabas siendo utilizada por todos a tu alrededor. Tus clientes, tus padres, y sí, por mí también. Mariana pareció genuinamente sorprendida por la crueldad de sus palabras. Carlos, no era así como acordamos manejar esto. ¡Cállate la boca, Mariana! Se volvió hacia ella con violencia. Tu incompetencia nos puso en esta situación. Si hubieras conseguido los documentos correctamente, sin levantar sospechas, ya tendríamos el dinero en la mano. Observé la interacción con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Era como ver una película sobre otras personas, no sobre traiciones que afectaban directamente mi vida. Creo que esta conversación terminó. Anuncié, caminando hacia la puerta de la casa. Tienen exactamente 10 minutos para salir de mi propiedad antes de que llame a la policía y presente una denuncia formal por intento de fraude y falsificación de documentos. Carlos se levantó, ajustándose la corbata en un gesto nervioso que conocía bien. No harías eso. Piensa en el escándalo, en lo que dirían tus clientes conservadores al saber que la respetada abogada Elena López tuvo que cancelar su propia boda porque fue traicionada por su hermana. Sonreí, no una sonrisa de alegría, sino de quien finalmente ve la verdad. Ese es el problema de la gente como tú, Carlos. Crees que todos comparten los mismos valores retorcidos. Prefiero enfrentar 1000 chismes a permitir que tú y mi hermana roben lo que es mío por derecho. Mariana se acercó.
el rostro marcado por las lágrimas. Por favor, Elena. Cometí errores, pero soy tu hermana. De la misma sangre. Ser de la misma sangre no impidió que planearas robarme. Respondí fríamente. Ahora váyanse. Ambos. Cuando el coche desapareció por el camino de terracería que llevaba al pueblo, sentí una mezcla de alivio y tristeza. No por la pérdida del prometido o la traición de la hermana, sino por el tiempo que desperdicié viviendo una vida que no era verdaderamente mía. En los días que siguieron, me sumergí en la rutina de la hacienda con una determinación renovada. Me despertaba al amanecer y acompañaba a Sebastián en las visitas a los campos de agave. Aprendí sobre diferentes variedades de agave, métodos de jima, procesos de cocción y fermentación. Por la noche, leía libros sobre administración rural y agricultura sostenible que encontré en la biblioteca de mi abuela. María del Carmen, que me observaba con cariño maternal, comentó durante la cena de un viernes: «Se parece cada vez más a doña Adela». Ella también tenía ese brillo en los ojos cuando hablaba de los campos de agave. Una semana después de la desastrosa visita de Carlos y Mariana, recibí una llamada inesperada. Era Luis Enrique, un amigo de la infancia, que había crecido en la hacienda vecina y que ahora trabajaba como catador de tequila. «Elena, Sebastián me contó que estás en la hacienda. Estoy buscando productores para una cooperativa de exportación de tequilas añejos. ¿Podría pasar por ahí mañana para que hablemos?» El reencuentro con Luis Enrique fue como redescubrir una parte olvidada de mí misma. Él ya no era el niño flacucho que me enseñaba a subir a los árboles. Se había convertido en un hombre seguro de sí mismo, con conocimiento profundo sobre el tequila y una risa que aún conservaba la espontaneidad de la infancia. Caminamos por los campos de agave mientras él explicaba sobre el mercado de tequilas de especialidad y cómo las técnicas tradicionales de la hacienda de mi abuela, preservadas por Sebastián, eran un diferenciador valioso. «¿Sabías que tu abuela rechazó propuestas millonarias por esta tierra?», comentó Luis mientras examinaba una piña de agave recién jimada. «Decía que el verdadero valor estaba en la tierra, no en el dinero que podría obtener de ella». Esas palabras tocaron algo profundo en mí. Había pasado años acumulando bienes materiales, escalando la jerarquía del despacho de abogados, buscando el reconocimiento a través de logros externos. ¿Y para qué? ¿Para casi casarme con un hombre que veía en mí solo un medio para enriquecerse? «Estoy pensando en tomarme un permiso del despacho», le confesé a Luis mientras volvíamos a la casa. «Quedarme aquí más tiempo, aprender más sobre la hacienda, sobre el tequila». Él sonrió, una sonrisa sincera que llegaba a los ojos. «Sería genial tenerte cerca de nuevo, Elena. Esta tierra está en tu sangre, aunque hayas intentado escapar de ella durante años». Las semanas se convirtieron en meses. Mi jefe en Ciudad de México, tras una conversación franca por teléfono, aceptó mi permiso de 6 meses, especialmente cuando expliqué que necesitaba reorganizar mi vida personal después de la boda cancelada. Al tercer mes en la hacienda, organicé una reunión familiar. Era hora de enfrentar no solo a Mariana y Carlos, sino también a mis padres y los patrones tóxicos que habían moldeado nuestra dinámica familiar por décadas. Elegí hacerlo, durante la tradicional fiesta de la cosecha, una celebración que mi abuela siempre organizaba al final de cada cosecha y que había sido abandonada tras su muerte. Invité no solo a mi familia inmediata, sino también a tíos, primos y los empleados más antiguos de la hacienda. El patio de la hacienda fue decorado con papel picado. Se dispusieron largas mesas a la sombra de los árboles, y el aroma de 1980, comida jalisciense preparada en el fogón de leña, llenaba el aire. Había músicos locales tocando el guitarrón, y los niños corrían entre los adultos, creando un ambiente de auténtica fiesta popular. Mi madre llegó primero, visiblemente incómoda en el ambiente que ella había cambiado por la sofisticación de la capital décadas atrás. Mi padre la seguía con una expresión dividida entre preocupación y orgullo al ver lo que había hecho con la propiedad. «Elena, necesitamos hablar en privado», susurró mi madre, así que me abrazó formalmente. «Hoy no, mamá. Hoy vamos a celebrar la cosecha como lo hacía la abuelita Adela. Después, tendremos todo el tiempo del mundo para hablar». Mariana llegó acompañada por una amiga, no por Carlos. Su mirada era una mezcla de vergüenza y desafío cuando se acercó a saludarme. «No esperaba ser invitada», murmuró, con los ojos fijos en el suelo. «Somos familia, ¿no?», respondí simplemente, sin ofrecer el abrazo que claramente esperaba.
La fiesta transcurrió animada, con música, comida abundante y tequila artesanal producido en la región. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados, pedí la atención de todos. Era la hora de la verdad. De pie sobre un pequeño templete improvisado, con el gran árbol del patio como escenario, inicié mi discurso. Quiero agradecer la presencia de todos en esta celebración que resucita una tradición iniciada por mi abuela Adela. Para aquellos que no lo sepan, en los últimos meses he redescubierto mi conexión con esta tierra y con el legado que mi abuela construyó. Hice una pausa, bebiendo un sorbo de tequila. No cualquier tequila, sino el mejor lote de la hacienda, preparado especialmente para la ocasión. Muchos de ustedes deben haber oído historias sobre la boda que no sucedió, sobre escándalos y traiciones. Mis ojos encontraron los de Mariana, que miraba al suelo. Lo que pocos saben es que detrás de esos eventos había un plan para quitarme esta hacienda, para venderla tan pronto como recibiera la escritura como regalo de bodas. Un murmullo recorrió a la multitud. Mi madre palideció. Mi padre frunció el ceño, confundido. Descubrí documentos falsificados, firmas falsificadas, negociaciones secretas con compradores. Mantuve mi voz firme, como si estuviera en un tribunal. Y los responsables están aquí hoy, entre nosotros. Mariana comenzó a llorar silenciosamente. Mi madre dio un paso al frente, la máscara de compostura finalmente, deshaciéndose. Elena, por favor, no hagas esto. Piensa en la reputación de la familia. ¿La reputación de la familia? Repetí con ironía. Interesante que menciones eso, mamá, porque también descubrí otros secretos familiares en 1900, los diarios de la abuelita Adela, como la verdadera historia de cómo robaste el novio de la tía Carmen en su juventud. El shock en el rostro de mi madre fue genuino, así como el de la tía Carmen, que estaba entre los invitados. Décadas de resentimiento silencioso finalmente expuestas a la luz. Parece que tenemos un patrón en la familia López, ¿no es así? Hermanas traicionando a hermanas, secretos enterrados bajo la alfombra de la buena reputación. Miré directamente a mi madre. ¿Es ese el ejemplo que le diste a Mariana? ¿Es ese el legado que quieres dejar? Para mi sorpresa, fue mi padre quien respondió. Tu madre me contó la verdad sobre Carlos y Mariana hace semanas, Elena. Lo descubrió a través de los estados de cuenta de Mariana. Depósitos grandes, de la misma fuente, regularmente. Miré a mi madre, genuinamente sorprendida. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque mi madre dudó, lágrimas brillando en sus ojos. Porque pensé que tal vez ya lo sabías. ¿Qué tal vez estabas usando la boda para conseguir la hacienda y luego venderla? Como Mariana me dijo que planeabas hacer. La revelación me golpeó como un rayo. Mariana no solo había intentado robarme a mi prometido y mi herencia, había sembrado mentiras para alejarme de mis propios padres. Nunca tuve la intención de vender la hacienda. Mi voz flaqueó por primera vez. Esta tierra es el legado de la abuelita Adela. Es parte de quién soy, incluso cuando intenté fingir que no. Mariana finalmente encontró su voz. Lo siento mucho, Elena. Realmente lo siento. Estaba desesperada con las deudas, y Carlos lo hizo parecer tan simple. Dijo que a ti ni siquiera te importaba la hacienda, que sería un favor librarte de esa carga. Respiré hondo antes de hacer el anuncio que cambiaría todo. A partir de hoy, esta hacienda no es solo un pedazo de tierra con campos de agave. Estamos lanzando oficialmente la marca Tequila Adela en honor a mi abuela. Con la ayuda de Luis Enrique y la cooperativa, vamos a producir uno de los mejores tequilas de especialidad de México. Los invitados aplaudieron mientras observaba la mirada sorprendida de mi familia. Mariana se acercó tímidamente. Quiero ayudar, Elena. No por obligación o culpa, sino porque necesito encontrar mi propio camino, como tú encontraste el tuyo. En 1900, los meses siguientes, transformé completamente mi vida. Dividí mi tiempo entre la abogacía, ahora enfocada en derecho ambiental, y la administración de la hacienda. El Tequila Adela ganó premios y reconocimiento internacional. Luis Enrique se convirtió en más que un socio de negocios. Nos enamoramos naturalmente, sin prisa ni expectativas. Un año después de la boda cancelada, me pidió matrimonio, en el patio de la hacienda, ofreciéndome como anillo un pequeño hijuelo de agave azul. Nuestra ceremonia fue sencilla, al aire libre,
rodeado solo por personas que realmente se preocupaban por nosotros. Mariana encontró redención administrando el programa de ecoturismo de la Hacienda, usando su talento para el marketing de forma positiva. Mi madre y yo reconstruimos nuestra relación, ahora basada en la verdad, no en las apariencias. En cuanto a Carlos, supe que se casó con una heredera de tierras en el sur, manteniendo su patrón oportunista. Esta no es una historia sobre traición, sino sobre autenticidad. Necesité perder lo que creía querer para encontrar lo que realmente necesitaba. Entre los campos de agave de Jalisco, descubrí que mis raíces siempre habían estado aquí, esperando pacientemente a que volviera a mi natinta casa.